Hola, bienvenidos a la Audacia del Cambio. Gracias a la emisora de la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga por crear este espacio, tu guía para crear negocios exitosos, que está dirigido a emprendedores, a pequeños y medianos empresarios y por supuesto a la comunidad en general, para que sigamos haciendo país desde el emprendimiento. En la Audacia del Cambio acompañamos el camino al emprendimiento y por eso estamos aquí con esta primera entrega que tenemos para ustedes, amigos emprendedores, y es cómo preparamos la mente para emprender. Y debemos empezar por la mente porque detrás de una empresa exitosa, detrás de un negocio que factura bien, que vende bien y que se posiciona en el mercado, hay una persona, hay un ser humano con sueños, con ilusiones, con expectativas, con familia, con muchas personas atrás de él que lo acompañan en este proceso. Y por eso es importante hablar que el primer paso para crear un negocio exitoso es trabajar en la mentalidad del emprendedor. Una mentalidad emprendedora es ese conjunto de habilidades que tiene una persona y que le permite aprovechar las oportunidades que están presentes en el mercado, pero también superar las dificultades, los obstáculos, las situaciones difíciles que se le presentan en el camino para lograr éxito en una variedad de entornos. Esa es una mentalidad emprendedora. Entonces es muy importante que empecemos a trabajar en nuestra mentalidad antes de salir con un negocio al mercado, porque todo lo que dirige nuestras acciones, todo lo que repercute en nuestro entorno, primero ha sido creado en nuestra mente. Por eso hoy vamos a hablar de las características de la mentalidad emprendedora. La primera característica de la que queremos hablar es la confianza que un emprendedor debe tener en sí mismo y en su proyecto. Un emprendedor debe creérsela, creer que su sueño sí va a ser realidad. Y para eso hay algo muy importante que en la Audacia del Cambio manejamos y es vencer las creencias limitantes. Los seres humanos, entre el momento 0, es decir, el momento de la concepción, hasta el año 7, estamos forjando, creando nuestro sistema de creencias en la mayor parte. Del año 0 al año 7 se crea el 50% de nuestro sistema de creencias. Después del año 7 al año 12 se crea otro 25% del sistema de creencias y del año 12 en adelante se crea el 25% restante. Es muy importante que nosotros conozcamos qué es el sistema de creencias y cómo afecta a nuestro entorno. El sistema de creencias es todo aquello que está instaurado en nuestra mente, en nuestro cerebro, que se ha fijado en nuestras neuronas y que dirigen nuestros comportamientos y nuestras acciones durante toda la vida. A veces es imperceptible. Nosotros no tenemos claro qué fue lo que aprendimos y cómo fue que nos programamos en nuestra niñez, pero hay algo que sí es muy claro y es que nuestros comportamientos dependen de ese sistema de creencias que fue establecido por nuestros padres o nuestros cuidadores entre el momento 0 y el año 7 de nuestra vida en un 50%. Entonces, a veces al emprendedor le cuesta creer en sí mismo. A veces el emprendedor tiene miedo de mostrarse en un negocio, en una idea, en un emprendimiento, porque él mismo no cree que va a ser exitoso. Y esa desconfianza o esa falta de creencia en sí mismo, esa falta de confianza en sí mismo, está dada desde la niñez. Se creó ahí. Se creó por la forma como los cuidadores, los padres, la familia hablaba de esa persona, cómo se refería a esa persona, cómo se trataban entre ellos, cómo le hablaban a otras personas de ese niño. Y ahí se fue creando un sistema de creencias que es lo que hoy dirige la vida del adulto. Por eso un objetivo mayor como es emprender, tener una empresa, tener un negocio exitoso, requiere
que el emprendedor reconozca cuál es su sistema de creencias a través del autoconocimiento y empiece a trabajar en ellas para creer en su negocio. Hay que preparar la mente para emprender. Es ahí en la mente en donde vamos a gestar toda una serie de acciones y situaciones que van a repercutir en el mercado y que van a crear un negocio exitoso. Hay que vencer las creencias limitantes, esas creencias que tenemos sobre el dinero escaso, sobre la dificultad de crear cosas nuevas, porque si no nacimos millonarios, pues las posibilidades son mínimas. A veces nos enseñaron que somos pobres y pobres vamos a quedar siempre, que la plata llama plata y si nosotros no tenemos plata, pues no vamos a ser exitosos en el ambiente financiero, en el área económica de nuestra vida. Ese sistema de creencias en donde nos enseñaron a dudar de nosotros mismos, de pronto no somos tan fuertes vendiendo nuestra propia imagen porque creemos en el fondo que hay algo que nos detiene, quizá las pérdidas que tuvimos en la niñez, quizá esas soledades que vivimos, esos momentos en que no nos sentimos protegidos y pensamos que no éramos suficientes. Todas esas cosas son las creencias limitantes que debemos trabajar y vencer para poder tener un proceso de emprendimiento exitoso como estamos llamados a hacerlo. Porque si ya se puso un sueño en tu mente, si ya tienes dentro de tu cabeza un esquema económico que puede ser realidad, es porque eres capaz de alcanzarlo. Hay que entender cuáles son las limitantes. Hay que entender de dónde vienen esos comportamientos que nos frenan, que cuando decidimos avanzar nos retroceden, que si damos un paso a veces retrocedemos dos. Vamos a entenderlas, vamos a identificarlas y vamos a enviarle otra información al cerebro. Porque claro, en ese momento cuando sufrimos la situación de pérdida, cuando no se hablaba bien de nosotros, cuando capaz que no nos afirmaron y no nos convencieron de que podíamos, quizá en ese momento teníamos recursos escasos. Éramos unos niños que dependíamos de otros. No teníamos ni la mentalidad, ni la personalidad, ni la edad suficiente para actuar sobre esas situaciones. Pero hoy que ya somos adultos y que contamos con otros recursos y que tenemos a nuestra disposición otra serie de procesos, podemos vencer eso y darle otra información al cerebro. Primera característica de la mentalidad emprendedora: tiene confianza en sí mismo y en su proyecto. Amigo emprendedor, créasela. Crea que su proyecto puede ser exitoso, crea en usted mismo, en sus capacidades. Mire todo lo que ha logrado en la vida. No se centre en las dificultades y las veces que ha fallado. Céntrese en las veces que sí lo ha logrado. Otra característica de la mentalidad emprendedora es la capacidad de experimentar, de testear, de probar. El emprendedor está con su mente diseñada para explorar diferentes caminos, porque el camino al emprendimiento no es lineal. No se trata de caminar en línea recta hasta la consecución de los objetivos, porque así no funciona. Es un camino que puede tener bifurcaciones. El camino al emprendimiento es un camino donde se pueden experimentar variables. Por eso el emprendedor debe tener claro que va a experimentar varias opciones. Debe estar preparado con varios escenarios para que en caso de que uno no resulte pueda poner a prueba otro sin que eso signifique que va a tener sentimientos de frustración o que va a abandonar el proceso de emprendimiento. El emprendimiento a veces en el primer intento es exitoso. A veces no es tan exitoso en el primer intento y hay que volver a intentarlo muchas veces con diferentes estrategias. Los grandes empresarios del mundo nos enseñan mucho sobre eso. Muchos fueron rechazados, muchos intentaron y no lo lograron. Hay otros que lo lograron a la primera.
A veces las cosas se dan al 3-2-1, a veces no es tan así y debemos estar preparados para eso, para probar alternativas, para testear, para experimentar. Debemos trazar esas metas teniendo en cuenta que hay diferentes caminos para alcanzarlas. Que un camino no haya sido el correcto no quiere decir que no haya un camino hacia la meta. Quiere decir que debemos intentar otra manera. Entonces, el emprendedor tiene esa capacidad de resiliencia. Y si no se le dan las cosas al principio, el emprendedor vuelve y lo intenta tantas veces como sea necesario hasta lograrlo. El emprendedor sabe que en el camino a ser empresario va a experimentar muchos fracasos, pero también va a experimentar muchos aciertos. Entonces tiene claro que el intento, la persistencia, la resiliencia y la constancia es lo que hacen que logre el objetivo y que sea exitoso. Muy pocas personas han llegado a la cima de una montaña en el primer intento. Subir el monte Everest requiere de mucho entrenamiento, de muchos intentos fallidos, pero muchas personas lo logran y cuando lo logran sienten una satisfacción enorme por todo el trabajo que les costó llegar hasta allí. Entonces vamos a entender el camino al emprendimiento como un camino lleno de posibilidades, como un camino lleno de retos, como un camino en donde si fallamos 1, 2 y 1000 veces, esto no va a representar ninguna frustración para nosotros. Al contrario, esto nos va a ayudar a prepararnos para el día en que apostemos por la estrategia exitosa y muy seguramente la logremos. El emprendedor es una persona que prueba, que testea, que está abierto a hacer cambios. Otra característica de la mentalidad emprendedora es que el emprendedor cultiva la creatividad y la innovación. El mercado hoy por hoy es un mercado saturado, es un mercado donde el consumidor tiene muchas opciones, donde la persona que va a recibir nuestro bien, el servicio que estamos ofreciendo, tiene una amplia gama de posibilidades para escoger ese mismo servicio en el mercado. Por lo tanto, los emprendedores vamos a tener una mentalidad de creación. Vamos a estar creando todos los días, experimentando nuevas formas, nuevas opciones y vamos a innovar en nuestros productos. Aquellas épocas en donde un producto salía y permanecía igualito durante todo el tiempo, es una época que ha cambiado, es una época que ya no es la nuestra. Es una época donde son muy pocos los mercados que hoy todavía permanecen como los lapiceros Bic, que lo hizo bien desde el principio, nunca tuvo que modificar nada y hoy sigue liderando el mercado. Pero esas son excepciones, normalmente no es lo que sucede. Nosotros si ya conocemos, si ya tenemos un producto que es ganador, que sabemos que va a tener mercado, que sabemos que lo vamos a poder poner en el mercado y nos va a funcionar, entonces vamos a tener la capacidad para hacerle mejoras a ese producto. Vamos a tener la capacidad para innovar en ese producto según lo determine el mercado, porque finalmente el mercado es quien nos muestra para dónde debemos ir. El mercado es nuestra guía. Nuestros consumidores, nuestros clientes son quienes nos dicen qué tanto está funcionando el producto o el servicio en el mercado. Por lo tanto, estar atentos a esas recomendaciones que ellos nos den puede ser uno de los factores de éxito del emprendimiento. En este capítulo de la guía para crear negocios exitosos, es muy importante que tengamos como punto fundamental de partida la creatividad y la innovación. Si nosotros no somos tan creativos, si de pronto se nos dificulta innovar, vamos a aprender a hacerlo. Existen muchos cursos, existen muchos acompañamientos, existen muchas historias exitosas de gente que lo ha hecho y son expertos y nos van a enseñar cómo crear una mentalidad emprendedora. Eso es algo que es como un cuerpo escultural. Con el ejercicio se logra, con la práctica.
todos los días inventando cosas nuevas. Al principio tal vez se nos dificultará, pero después de que lo hemos logrado, vamos a entender que era practicando y haciendo todos los días que lográbamos ser creativos e innovadores. Esa es la tercera característica de la mentalidad emprendedora que hoy queremos contarles desde la audacia del cambio. Pero además de esto, nosotros creemos que una mentalidad emprendedora es aquella que asume riesgos planeando y preparándose para ellos. Los riesgos son buenos. Nadie que haya tenido miedo de asumir un riesgo ha sido exitoso en el camino al emprendimiento. Es necesario asumir riesgos. Normalmente el mercado y la vida del emprendedor está llena de incertidumbre. El emprendedor debe estar dispuesto a asumir todos los riesgos necesarios para llevar a cabo su idea de negocio, pero debe planearlos y debe proyectar diferentes escenarios y debe analizar los resultados. El fracaso se da porque no se planeó el viaje, no se planeó el camino, no se planeó la empresa, no se hizo un plan de negocios. En la audacia del cambio nos preguntan mucho por nuestro producto Estructuración de Plan de Negocios. Es un producto muy exitoso porque los emprendedores que lo compran entienden que planear, que prever, que antes de que suceda estar preparado para estas situaciones que se pueden presentar en el mercado es el éxito. El emprendedor que normalmente hace su plan de negocio, que plantea escenarios, que está dispuesto a asumir ese riesgo porque sabe cuánto le cuesta el riesgo, sabe cuánto se va a demorar, sabe además cómo prepararse para asumir las posibles situaciones que se le presenten en el mercado, es un empresario que tiene un porcentaje de éxito mayor a aquel que se lanzó al mercado y que de pronto no lo consiguió. Gestionar los riesgos significa identificarlos, saber cuáles son, saber cómo es el mercado al que yo me voy a enfrentar, qué voy a encontrar, cómo se comportan mis clientes, cómo vende la competencia, qué les gusta, qué no les gusta a los clientes de lo que encuentran en el mercado, para yo así entrar y colocar algo diferente, un factor diferenciador. También entender cómo se comporta el consumidor y cómo se comportan las empresas competidoras, para que entonces yo pueda ya entrar con un conocimiento previo y no simplemente sea todo a prueba y error. Hay que maniobrar en el momento oportuno. Claro, el riesgo se identifica, se asume, se controla. ¿Y cómo se controla? Con las mediciones periódicas. El emprendedor debe aprender a hacer mediciones periódicas de su empresa, debe trazar los objetivos y debe hacer periódicamente una evaluación de los mismos para saber si los está cumpliendo o no. Esa es la forma de controlarlos. Pero además el emprendedor maniobra en el momento oportuno en el que tal vez los objetivos no se están alcanzando o de pronto se presentó una situación inesperada. Y como ya estaba preparado y como ya había hecho varios escenarios, lo que hace es que pone en práctica otra de las estrategias trazadas, porque tiene varias estrategias, y por eso el emprendedor exitoso que experimenta con varios escenarios saca el mayor provecho posible. Esa es la diferencia que tiene el emprendedor que planea, el emprendedor que asume riesgos, el emprendedor que gestiona y controla sus riesgos, del emprendedor que simplemente se lanza al mercado sin un conocimiento previo, sin un análisis de riesgos y sin un plan de negocio. La hoja de ruta es fundamental, amigo emprendedor. La audacia del cambio nos encanta acompañar emprendedores a estructurar sus planes de negocio, porque ahí identificamos riesgos que si no los hubiéramos visto antes y si no estuviéramos preparados antes para ello, muy seguramente nos hubieran traído muchos problemas y nos hubieran llevado al fracaso de esa idea de emprendimiento. Nos encanta cuando el emprendedor dice: qué bueno que me ayudaste a hacerte plan de negocio, porque ahí me di cuenta de algo que terminó sucediendo, pero yo ya estaba preparada. Eso es muy importante. Amigo emprendedor, asume riesgos, pero planéalos.
identifícalos, prepara escenarios para ellos y debes estar dispuesto a asumir ese costo que significa tener éxito en la vida. Otro aspecto fundamental de una mentalidad emprendedora es que vence el ego. El ego es el peor enemigo del ser humano y el emprendedor reconoce eso, reconoce que el ego le puede controlar la mente y que puede hacer que todo ese sentimiento de autosuficiencia, de poder o de superioridad termine arruinando su idea de negocio o su negocio cuando ya está caminando. A veces creemos que las sabemos todas. A veces creemos que nosotros ya hemos recorrido un camino que nos tiene totalmente preparados y por lo tanto no necesitamos ni aprender algo nuevo, ni pedir ayuda, ni trabajar en equipo, ni experimentar nuevas ideas. Eso normalmente suele suceder y a veces el emprendedor pone en práctica su idea de negocio y tiene éxito en el primer intento. Entonces, casi siempre el ego se adueña de él y empieza a pensar que ya es totalmente y absolutamente exitoso en el mercado y que su producto no tiene competencia y que no hay nadie que lo pueda igualar y que en el mercado él puede actuar de la manera que sea porque finalmente sus clientes lo van a respaldar. Y eso no siempre pasa. El ego destruye ideas, obstaculiza el camino al éxito. El camino al éxito necesita cultivar algunas cualidades como la humildad, la autenticidad, la necesidad de trabajar en equipo para alcanzar objetivos. Si nosotros no trabajamos acompañados con mucha dificultad, nosotros podemos salir adelante en un proyecto, ser exitosos en una empresa. El ego nos lleva a no dejar que nadie nos ayude por miedo a que nos copien la idea. El ego nos lleva a creer que no debemos hacer división del trabajo en nuestra empresa, sino que nosotros podemos ser los que elaboramos el producto, los que lo vendemos, los que llevamos el control de las cuentas, y eso no es cierto. Una empresa necesariamente debe tener división del trabajo. Si no tiene división del trabajo, es muy difícil que logre alcanzar sus objetivos, porque una sola persona no lo va a poder hacer todo. Entonces, queridos amigos, comunidad general y emprendedores que nos están escuchando, vamos a vencer el ego. Vamos a tener en cuenta estas 5 características de la mentalidad emprendedora y vamos a preparar la mente para emprender un negocio exitoso. Recordemos que en nuestra mente y en nuestro cerebro se gestan, se elaboran todas las órdenes que va a obedecer el cuerpo y los sentidos. Por eso vamos a empezar a hablarnos positivamente, vamos a creer y vamos a mandarle información al cerebro positiva respecto de nuestro proyecto y de nosotros mismos. Somos capaces, somos buenos, hemos logrado cosas en la vida y vamos a lograr muchas más con nuestro negocio de emprendimiento. Somos exitosos. Y una vez reconocido que de pronto en nuestra niñez se establecieron en nuestra mente algunas creencias que nos limitan, algunos miedos, algunas carencias, algún temor a la pérdida, al fracaso, a la burla, vamos a empezar a superar esas situaciones. Vamos a empezar a mandarle otra información al cerebro para que se convenza de que nosotros de verdad lo vamos a lograr. Y una vez hayamos hecho esto, vamos a preparar nuestra mente para emprender. Vamos a tener confianza en nosotros mismos como personas, como seres humanos que lideramos el proyecto del emprendimiento y vamos a tener confianza en nuestro proyecto. Vamos a creer que es cierto que lo podemos sacar adelante y así lo vamos a vender y así lo vamos a decir. Pero además de esto, vamos a entender que debemos probar, que debemos testear, que debemos experimentar varias opciones antes de ser exitosos. Vamos a meternos en el camino al emprendimiento entendiendo que pueden haber bifurcaciones, que no es un camino recto, que ojalá en el primer intento logremos ser exitosos, pero que si no es así,
Hay muchos caminos para llegar al éxito y vamos a experimentar otro, alguna otra situación, algún otro escenario. Vamos a a emprender ese camino convencidos de que no necesariamente existe una sola ruta, que podemos probar varias. Por eso, si fracasamos en el primer intento, no vamos a desistir, todo lo contrario, lo vamos a intentar de la manera que ya lo hemos planeado una y otra vez. Vamos a ser creativos, vamos a aprender a crear cosas diferentes. Vamos a aprender a que el mercado nos pide, que el mercado es cambiante y exigente y que nosotros vamos a estar preparados para eso. Vamos a tener diseños innovadores, vamos a tener la capacidad de crear cosas diferentes todos los días, estrategias, productos, formas de mercadear diferentes para llegarle a nuestros clientes. Y vamos a asumir riesgos y nos vamos a preparar para ellos, planeando, haciendo un plan de negocios de nuestra empresa, pero sobre todo teniendo varios escenarios y sabiendo cuánto nos cuesta nuestro proyecto en el mercado. Y por último, vamos a vencer el ego, vamos a despojarnos de todos esos sentimientos de autosuficiencia, de todos esos sentimientos de que no necesitamos a nadie, de que no es cierto que el trabajo en equipo nos lleve al éxito. Vamos a quitarnos esa mentalidad y vamos a entender que es trabajando en comunidad como nosotros logramos el éxito que tanto estamos esperando. Amigos emprendedores, en la audacia del cambio encontrarán siempre un apoyo para sacar adelante su emprendimiento. Tenemos varios productos para ustedes. El taller de estructuración de plan de negocio es uno de los más exitosos. El producto de planeación estratégica también gusta bastante entre los emprendedores. Los talleres de programación neurolingüística para preparar la mente hacia el emprendimiento es uno de los productos que más se vende en este mercado de los emprendedores y los soñadores. Estamos ante una gran posibilidad de ser exitosos. Vamos a lograrlo, vamos a preparar nuestra mente y vamos a estar dispuestos a asumir estos riesgos. Muchos éxitos en esa idea de negocio, en ese emprendimiento. Ustedes, los emprendedores, son los que generan país. Cuenten siempre con la audacia del cambio.